Toda incomodidad que sientes, todo malestar, dolor, tristeza, rabia, solo tienen un significado. Todavía no me puedo amar como quisiera. Todavía no me acepto porque creo en mi pasado y no lo puedo soltar. Los problemas están ahí porque creemos en ellos. No puedo ver algo si no creo en ello. Tengo mucho dolor adentro y veo un mundo que va a justificar eso que yo acepté en mi interior. Nosotros creemos que nos pasan cosas, pero nos salen cosas. Solo es un juego de limitaciones basado en nuestras creencias, tan bien diseñado para poder tener miedo en esta experiencia. Lo de la mente se arregla en la mente, no se puede arreglar en el mundo. Cuando liberamos lo que hay en nuestra mente, la mente se abre y el mundo nos devuelve eso que hemos dado. Estamos mirando solos y desde un lugar tan pequeñito miramos desde la debilidad. Si liberamos la mirada, el mundo se libera. Cuando aprendemos a ver, se libera el mundo. ¿Qué pasaría si aprendiera a mirar con Dios? Si aprendiéramos a mirar con Dios, dejaríamos de juzgar. La mente se libera cuando observamos sin juzgar. Si creo en lo que miro, me meto, me engancho en el mundo de la dualidad. Ahora estoy bien, ahora estoy mal. Es una elección constante. Si yo no elijo ver de otra manera, como vería las cosas el amor, habrá algo que elija por mí. ¿Elijo o caigo? Se trata de volver consciente lo que estaba inconsciente. En vez de estar en paz aceptando quienes somos, estamos jugando a estar perdidos. Todo lo que me molesta ahora lo suelto y queda lo que soy. Voy a ver cuando niegue lo que estoy viendo ahora. Solo acepto lo que sé que es verdad. Niego las ilusiones. Perdóname, sea lo que esté viendo afuera, sé que está en mi mente. Te amo, saco el autocastigo, me reintegro. Tengo que liberar creencias para dejar de ver todo desde mi pequeñito punto de vista. Solo el que es 100% responsable de lo que ve y siente es capaz de resolver. Si no puedo resolverlo es porque no me hago cargo de que es mío. La responsabilidad me integra. Hay una meditación que usa la semejanza de observar un tren que pasa conteniendo cada vagón un grupo de pensamientos. Ahí va un pensamiento de odio. Ahí va un cargamento de tristeza. Ahí va un vagón de preocupaciones. También usa la imagen de observar las nubes flotando en el cielo. El cielo representa a la mente y las nubes serían los pensamientos. Observar los pensamientos como nubes que pasan sin quedar pegados a ninguno de ellos y sin permitir que nos arrastren, pero sin empujarlos ni resistirlos. Estos pensamientos no significan nada. Si no significan nada, no necesitamos responder a ellos. Haciendo este ejercicio mental, nos volvemos conscientes de nuestra mente como algo independiente de los pensamientos que parecen atravesarla. Rompemos nuestra identificación con los pensamientos. Así, los pensamientos pierden la carga emocional que tienen para nosotros. Nos desapegamos de ellos, no nos identificamos con ellos. Así, van perdiendo importancia. Los vemos como vienen y van y nos damos cuenta de que no tienen ningún efecto sobre ese cielo de la mente en el que flotan. Este ejercicio nos ayuda a liberarnos de todo lo que ahora creemos. Creemos que el mundo es el que causa todo lo que vemos. Sin embargo, lo que vemos fuera es la proyección de nuestros pensamientos. Si lo que vemos afuera está siendo causado por mis propios pensamientos sin significado, entonces no hay nada a lo que culpar en el mundo externo. Todo lo que necesitamos es corregir nuestros pensamientos.
Puedo perdonar lo que veo porque no tiene significado. Solo condeno y juzgo cuando pienso que veo algo con significado. Digo, es malo, es terrible. Entonces creemos ver un mundo hostil, un mundo temible. Vuelve a situarte en la conciencia. Observa tus pensamientos y déjalos pasar como si fueran los vagones de un tren. Como si fueran nubes flotando en el cielo de tu mente. Y di, estos pensamientos no significan nada. Esta idea me ayudará a liberarme de todo lo que ahora creo. Nos aferramos a nuestros juicios porque en la presencia del ser, el yo con el cual me identifico no existe. Reconocer este miedo nos permite ser honestos con nosotros mismos y decir, si no estoy en paz, no es por lo que me han hecho, o por lo que he hecho, o por cualquier situación externa, sino porque me da miedo la paz de Dios. Cuando alguien nos grita, por ejemplo, nos disgustamos, no porque el otro está enojado con nosotros, o por su actitud hacia nosotros, sino porque inconscientemente creemos que está justificado que esa persona haga eso. Es decir, que inconscientemente creemos merecerlo. Nosotros creemos inconscientemente que Dios está enojado con nosotros porque creemos que merecemos su ira. Detrás de todo aquel a quien tememos está Dios. Detrás de todo aquel que nos disgusta está Dios. Jamás podríamos sentirnos disgustados o temerosos a menos que creyésemos merecer un castigo. Si no tuviéramos esa creencia inconsciente, no nos importaría lo que alguien hiciese o dijese, no nos sentiríamos afectados. La clave es la gratitud, pues si reconozco que esta situación la creé yo, debo estar agradecido por todas las situaciones que me hacen sentir incómodo, porque si esas situaciones no estuvieran allí, no sabría que hay algo en mí que no ha sanado. Esa situación, esa persona, es la pantalla sobre la cual he proyectado algo que no quiero mirar en mí y por eso lo veo allí. No es que vamos a dejar de juzgar ya, o dejar de reaccionar ya, sino que a medida que practicamos, notaremos que cada vez tenemos menos ganas de juzgar, o que si lo hacemos inmediatamente nos daremos cuenta de que lo estamos haciendo. Será más el tiempo que pasaremos en paz que el que estaremos en conflicto. Puede ocurrir que hayamos estado trabajando el perdón de una gran cantidad de odio hacia alguien y parece que todo ya se ha perdonado. Y de repente, ¡zas!, volvemos a caer en la trampa otra vez y discutimos o nos enojamos. Pero lo que esta vez podría ser diferente es que somos conscientes de que simplemente nos dio miedo. Entonces puede ser que nuestro ataque no sea tan intenso o que la frecuencia y la duración no sean tan grandes. Para finalizar les dejo un fragmento de un curso de milagros. Solo puedes hacerte daño a ti mismo. Hemos repetido esto con frecuencia, pero todavía resulta difícil de entender. A las mentes empeñadas en ser especiales les resulta imposible entenderlo, pero a las que se desean curar y no atacar les resulta muy obvio. El propósito del ataque se halla en la mente y sus efectos solo se pueden sentir allí, donde se encuentra dicho propósito. Solo mis propios pensamientos pueden afectarme. Caminamos por el mundo sin saber que en nuestra mente hay una culpa inconsciente. Esa culpa no es real y el darnos cuenta de esto es lo que nos lleva a recordar nuestra inocencia. La mente que cree que la culpa es real está en estado de negación. La corrección de nuestra percepción tiene que operar a un nivel que ahora está negado.
La mente se ha vuelto contra sí misma, está concretizada. Por eso cae fácilmente, se enrieda, se engancha con mucha rapidez. Tenemos una tendencia a percibir errores por doquier. Nuestra mente está fragmentada y por eso creemos que hay muchas emociones con diferente intensidad y niveles. El miedo es todo lo que no es amor y se puede manifestar de miles de formas diferentes. Cuando la mente siente miedo, automáticamente se contrae en un cuerpo. Toda su energía se centra en preservarse, en defenderse, en construirse de instante en instante mediante un diálogo mental. Ese diálogo mental, los pensamientos, es la capa que precede a la capa del sentimiento. Todos esos sentimientos que sentimos cuando nos creemos separados producen pensamientos que a su vez proceden de la creencia de que somos seres separados. Desde el momento en que me separé de la conciencia de unidad, adquirí una identidad separada desde la cual digo que soy consciente de otra cosa. Es una conciencia que surge en el instante en el que digo yo. En ese momento, la comunicación con el todo que soy se transforma en percepción e interpreto un mundo que me parece externo a mí. Para que esta mente que se cree individual y separada sobreviva, yo tengo que pensar mucho. Estos pensamientos son falsos, no tienen sustancia, no tienen realidad, pero son los que dan origen a la capa de sentimientos. Estos sentimientos determinan lo que yo quiero experimentar y ponen en marcha el proceso de la percepción. Los pensamientos que pienso provienen de mi individualidad. Como individuo no puedo perdonar al mundo porque el individuo es parte del mundo. Mientras siga creyendo que soy un individuo, tengo muchas lecciones por delante. Todo pensamiento de separación va siempre acompañado de culpabilidad.